Bien, vamos a seguir revisando informaciones a esta hora, 10:35. 7 ex cancilleres firmaron una carta en apoyo a la aprobación del tratado conocido como TPP-11. Los exministros señalaron que este proyecto representa una oportunidad para el país y vamos a conversar sobre el tema con el exministro de Relaciones Exteriores a esta hora, Mariano Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Francia. Mariano, primero preguntarle respecto a esta decisión. Ya el gobierno marcó, por lo menos la semana pasada y desde Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric, en torno a que no estaba dentro del programa, marcando un poco de distancia, ¿no?, con lo que se va a ver ahora en el Parlamento. Ahí parece que se cortó el retorno con el ex canciller. Ahora sí me escucho, parece que hay un desfase. No nos escucha Mariano Fernández en esta conversación que vamos a tener, sobre todo por lo que han escrito estos 7 ex cancilleres que, recordemos y lo decíamos al inicio de esta entrevista, que representa una oportunidad en un momento de estrechez económica, entre otras de las declaraciones que dijeron en esta misiva. ¿Ahora sí, Mariano? Sí. Ya, ahora sí. Bueno, le decía, no sé si escuchó la pregunta, pero se la repito de todas maneras, respecto a la carta que escribieron ustedes y las declaraciones que entregó el presidente Boric la semana pasada desde Nueva York. Esto tenía que ver con una especie de distancia que toma el mandatario cuando dice esto no está en nuestro programa y además está en manos del Parlamento, lo que señalaba anoche también aquí en Tolerancia Cero la ministra del Interior. ¿Son señales importantes que ha dado el gobierno en torno a esta firma del TPP-11? Mire, yo lo que diría, para ser muy práctico, que el TPP-11 ya está en el Senado, que falta la aprobación del Senado para que el presidente lo ratifique, y por eso nos reunimos los ex cancilleres para impulsar que el Senado tome la decisión y así el presidente ratifique el tratado, más allá de los comentarios que haya sobre en qué estado está en el programa de gobierno, si no está. ¿Y por qué lo decimos eso? Sin entrar en los detalles técnicos, que hay muchos interesantes. Chile, desde el año 90 a esta parte, ha tenido una base importante de su prestigio en los tratados comerciales, económicos y de servicios e inversiones. Y esto es muy claro. China, el primer tratado de libre comercio que firmó, lo hizo con Chile. Japón, el primero con Chile. Corea, el primero con Chile. Nosotros tuvimos el primer acuerdo de asociación económica, comercial, política y cooperación con la Unión Europea. Somos iniciadores del TPP-11, que así se llama hoy día. Con Brunei, Australia, en Nueva Zelanda, intentamos el inicio de esto que se transformó en el Tratado de Integración del Asia-Pacífico. Y esto ha significado que el país ha tenido una imagen de vanguardia en estos temas, con una estabilidad que le ha permitido tener una relación internacional y una relación económica y beneficios para el país que son indiscutibles en estos últimos 30 años. Mariano, ¿y qué es la causa de que esto se ha retrasado tanto, cree usted? ¿Estas diferencias al interior del oficialismo? Mire, yo no sé si la diferencia al interior del oficialismo, pero hay movimientos hoy día, o ha habido, esto que se llama el neosoberanismo, o el nacionalismo proclamado por la señora Meloni, ahora que ustedes mostraron la tarjeta, vía Italia, fuera de Europa, ¿no? Entonces, estos movimientos están intentando conducir las cosas de una manera que queremos volver a un supuesto soberanismo que ya no existe desde hace muchos años, con objetos que no se entienden. Creer que Chile, de manera autárquica, va a tener un mejor desarrollo que el que hemos tenido hoy día, incorporado plenamente a la cooperación internacional, yo creo que hubo un error significativo. Pero hay gente que ha estado en el entorno del gobierno, algún intelectual académico, que proclama que estos tratados impiden el desarrollo, no permiten
los avances científico-tecnológicos bloquean la posibilidad del país frente a las grandes transnacionales. Y yo creo que la respuesta es más o menos evidente. Es decir, el problema científico-tecnológico chileno es un problema nacional. Si usted lee los diarios de ayer, vienen menciones muy claras de que las universidades en Chile tienen pocos recursos para la investigación, que no hay cooperación con las empresas como ocurre en los países exitosos en materia de ciencia y tecnología. Entonces, no le echemos la culpa a un tratado internacional que nos abre puertas para lo que podamos hacer respecto de las deficiencias que nosotros tenemos en estas materias. ¿Cuáles son las deficiencias, Mariano? Sí, perdón. ¿Cuáles son nuestras deficiencias que tendríamos en esta materia según usted? Por ejemplo, falta de investigación y tecnología. Falta de investigación, falta de dinero para la investigación, falta de que las empresas se comuniquen con las universidades y contraten el trabajo de investigación que les permita la innovación. Si usted mira el caso alemán, que yo lo conozco muy bien, o el caso de Estados Unidos, la interacción de empresas con las redes universitarias es fundamental. De esa investigación básica de la universidad, acompañado de los esfuerzos de las empresas en materia aplicada, es donde salen los cambios tecnológicos, los avances y el valor agregado a los productos. Mariano, ¿qué es, con efectos prácticos, lo que se ha perdido hasta ahora con los avances, además del que nos mencionaba, por cierto, con no, según ustedes, firmar en el TPP-11? Mire, cuando uno dice pérdida es muy difícil cuantificar. Yo lo que veo, y creo que todos estos ex cancilleres que pensamos distinto, todos coincidimos plenamente, en que empezamos a quedar en la orilla del camino respecto de, yo he usado la palabra, a lo mejor no corresponde, de estos clubes de vanguardia de cooperación internacional, de cooperación económica, científica, tecnológica, de inversiones, etcétera, y no le hace bien a Chile porque hemos estado a la cabeza de estos movimientos y hemos sido fuertes impulsores de la globalización ordenada, la globalización con beneficio para los países, no una globalización salvaje simplemente dirigida por empresas transnacionales. Mariano, respecto a lo que se va a ver en el... bueno, ahora forma parte ya de decisión del Parlamento, como lo decía la ministra anoche aquí en Tolerancia Cero. ¿Por qué escribir una carta cuando a puertas de que comienza a revisarse en el Congreso precisamente? Justamente para que la gente vea que ex cancilleres, que somos los ex cancilleres prácticamente todos los 20 años de la democracia, estamos de acuerdo en seguir adelante. Y eso yo creo que a los parlamentarios les debería ser les debería generar una cierta influencia, porque nos van a ver que somos de distintos colores o distintos matices. Y hemos estado en las relaciones internacionales de los 20 años de la democracia más exitosos, los últimos 30 años, y tenemos una opinión unánime de que estas cosas hay que resolverlas y hay que avanzar. En otro tema, pero que tiene que ver quizás con una de sus áreas también como ex canciller, el embajador de Chile en España la semana pasada estuvo en medio de una polémica porque dijo que, bueno, me refiero a Javier Velasco, se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad en el país, y eso llevó, bueno, a una serie de polémicas, incluso y a la declaración del presidente Boric cuando fue consultado por lo mismo. ¿Cree que fue oportuno o fueron oportunas las declaraciones del embajador de Chile en España a propósito de remover algunos temas que ya habían planteado otros ministros del gobierno del presidente Boric? Pero ¿saben lo que pasa? Es que más que oportuno o inoportuno, desde luego fue inoportuno, pero además es falso. Porque eso es lo grave. El embajador, hablándole en audiencia cultivada, empresarios que conocen Chile,
que han invertido en los últimos 30 años en Chile, que han ganado dinero y que han contribuido a la modernización en las autopistas, en el comercio, en la producción energética, etcétera, saben perfectamente que no es cierto que en los 30 años de la democracia se hayan profundizado las desigualdades, y cuando dice él profundizado la desigualdad, está haciendo una cosa mucho más grave. Profundizar desigualdades respecto de lo que había hecho Pinochet, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, es falso e inoportuno y no corresponde a un embajador este tipo de análisis, porque aquí podríamos empezar una larga conversación sobre en qué consiste el comportamiento de los embajadores. A eso quería apuntar, Mariano, precisamente a eso quería apuntar, si era inoportuno también por el rol que desempeña Velasco allí en España como representante del gobierno, no del Estado de Chile. Mire, el embajador en Chile es un funcionario de confianza del presidente de la República. Puede tener cualquier origen, servicio exterior, empresa, academia, política. Pero la función de embajador tiene reglas muy claras. Una de las principales reglas que tiene el embajador es que sus iniciativas las desarrolla coordinadamente con el gobierno, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. No se debe introducir en materia de política interna de los países, no significa que no converse. En privado puede tener muchas conversaciones, y de hecho las negociaciones se hacen muy en privado, pero en público su tarea es presentar al país, y si quiere presentar matices o diferencias, debe hacerlo de una manera equilibrada, entendiendo que él, en su función, es la voz oficial del gobierno de Chile. Imagínense, lo voy a llevar a un extremo. Los embajadores son los únicos funcionarios públicos que pueden suscribir tratados, acuerdos a nombre del país sin pedir autorización, sin pedir plenos poderes, porque los embajadores son extraordinarios y plenipotenciarios. Entonces hay que saber calibrar la función que uno tiene. Tiene que ser dinámica, tiene que ejercer liderazgo, pero tiene que ser representando un país no de mentira, un país de verdad, pero presentando los elementos de mayor interés para el país, los valores que el país representa, y no colocándose en una trinchera interna donde había una gran discusión, y sobre todo donde poco a poco, el propio presidente lo dijo en su discurso de Naciones Unidas, ya la gente empieza a reconocer que esto de los 30 años no solamente no han sido errores o profundización de desigualdades, sino que han sido los 30 años más exitosos que tiene la historia de Chile contemporánea. Bien, Mariano Fernández, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Hasta pronto.